Vamos a iniciar. Perdón, voy a recabar primero la votación en general para pasar a ver el articulado en particular. ¿Sí? Así que habría unanimidad para aprobar en general el proyecto, senadores Guillé y senadores Proens. ¿Habría unanimidad para poder pasar, o sea, para aprobar en general, para poder empezar a discutir en particular el proyecto? ¿Sí? Ya, unanimidad. Vamos ahora entonces a entrar a discutir el proyecto en particular, viendo las indicaciones que han llegado. Como hay algunas indicaciones que estamos a la espera de la firma por el presidente, las vamos a debatir y aprobar ad referéndum, a la espera que ingresen hoy mismo. Sí, yo ya hablé para que lo firme. Ya. Entonces vamos a proceder a la lectura del proyecto artículo por artículo. Partimos por el artículo primero. Sí, las indicaciones, ¿quién las tiene? Aquí le voy a proyectar acá. Ya. Perfecto. Vamos a leer el artículo primero, tal como viene propuesto en el mensaje de Su Excelencia Presidenta de la República. Artículo primero. Establécese un mecanismo de estabilización de los precios de energía eléctrica para usuarios finales, sujetos a regulación de precios suministrados por empresas concesionarias de servicio público de distribución regulados por el decreto con fuerza de ley número 4/2018 de 2006 del Ministerio de Economía y Fomento. Un cero más. Sí. Sí. Del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicio Eléctrico en materia de energía eléctrica y la demás normativa sectorial aplicable, que se someterá a las siguientes reglas. Perdón, un momento. Ese es un cero de más porque es 4, Sí, es un cero. 20.018 Está bien. del año 2006. 2006. Es Sí, sí, 20.018. sí, Ya, no hay un cero de 2018, más. sí. Entonces, ya. Sí, sí. 1. En el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios que las concesionarias de servicio público de distribución podrán traspasar a sus clientes regulados corresponderán a los niveles de precio contenidos en el decreto 20T de 2018 del Ministerio de Energía y se denominarán precios estabilizados a clientes regulados en adelante PEC. 2. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización, los precios que las concesionarias de servicio público de distribución podrán traspasar a sus clientes regulados serán aquellos definidos en las fijaciones semestrales a que se refiere el artículo 158 del decreto con fuerza de ley número 4/2018-2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, los que en cualquier caso no podrán ser superiores al PEC ajustado de acuerdo al índice de precios al consumidor a partir del 1 de enero de 2021 en adelante PEC ajustado. 3. A partir de la publicación de la presente ley y hasta el término del mecanismo de estabilización, en los decretos de precios de nuevo promedio que se dicten de conformidad a lo dispuesto en el artículo 158 ya mencionado, los precios que las concesionarias de servicio público de distribución pagarán a sus suministradores considerarán la aplicación de un factor de ajuste que permita asegurar que la facturación de estos sea coherente con la recaudación esperada en razón del PEC o PEC ajustado de la correspondiente distribuidora. De conformidad a lo anterior, en caso de que el cálculo de precio de nuevo promedio hubiera resultado en precios mayores al PEC o PEC ajustado, según corresponda, los precios serán ajustados a la baja. En caso contrario, los precios serán incrementados con fin de cubrir los saldos no recaudados. ¿Con todo, fin o con el fin? Con el fin, debería. Agreguemos el con el fin. Con todo, respecto de cada contrato, el ajuste se aplicará hasta cubrir su saldo no recaudado de conformidad a lo señalado en el numeral 4 siguiente. 4. En el informe a que se refiere el artículo 158, la Comisión Nacional de Energía calculará para cada contrato las diferencias de facturación que se produzcan entre el precio establecido en el decreto semestral respectivo, conforme a lo dispuesto en el numeral anterior, y el precio que se hubiera aplicado de conformidad a las condiciones del correspondiente contrato. Este saldo deberá ser incorporado a los decretos tarifarios semestrales respectivos, detallando los montos de cada contrato en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. A partir de julio de 2023 no se podrán incrementar los saldos no recaudados, para lo cual la Comisión Nacional de Energía podrá determinar los ajustes al PEC ajustado necesario. 5. Los saldos no recaudados de conformidad con el numeral 4 anterior no deben ganar interés. Excepcionalmente, los saldos no recaudados al 1 de enero de 2026 deben ganar un interés igual al IBOR de 6 meses más un spread correspondiente al riesgo país a la fecha de aplicación.
Se considerarán para el mecanismo solo aquellos contratos que inician suministro antes de 2021. Los decretos a que hace referencia el presente artículo continuarán vigentes mientras no se publique en el diario oficial el decreto correspondiente al periodo siguiente, de acuerdo a las reglas permanentes que señala el artículo 158 ya mencionado. Ya. Hay una indicación respecto a este artículo. Numeral 2. El artículo primero, numeral 2, para integrar entre el guarismo 2021 y la coma que le sigue la expresión con base en la misma fecha. Es decir, al fin de la oración. Hay dos Hay dos. 2021. ¿A cuál de los dos? ¿A los dos o al que está arriba o abajo? Hay uno arriba, hay uno al inicio del 2 y al finalizar del numeral 2. Antes de en adelante PEC. Antes de en adelante PEC. ¿Ah? Con base en la misma fecha. Pregunta, ¿eso es iniciativa exclusiva? Yo creo que no. Ya, ¿por qué? ¿Pueden explicar el sentido de la indicación? Perdón, es iniciativa porque son precios. No, perdón. Simplificaciones sectoriales. El ajuste se tiene con respecto al mismo 1 de enero del 2021, no más atrás. O sea, el precio, dijimos, está congelado hasta diciembre del 20 y de ahí para adelante empieza la reajustabilidad. Ya, por no ser de iniciativa exclusiva, ¿algún senador suscribiría esta indicación? ¿Estaríamos de acuerdo? Que se entiende como indicación suscrita. Ya, perfecto. Ya, ¿cuál es la otra? Sobre el número 2, perdón, sobre el artículo primero, hay una indicación al numeral 4. Perfecto. Para sustituir la expresión montos por saldos no recaudados. Al numeral 4, para sustituir la expresión monto por saldo no recaudado, efectivamente. Acá está el texto. Ah. ¿Ya podrían explicar el sentido de la indicación? Esta es para ser precisos nomás. Hubo alguna observación de parte de empresas generadoras que decían que con esto no quedaba claro que nos estuviéramos refiriendo exactamente a los saldos o montos que se venían formando en esta deuda, ¿no? Entonces se había usado la palabra monto y saldo en distintas partes y lo unificamos a que dijera saldo. Son los saldos que se van debiendo. Saldos no recaudados. Sí. Ya. ¿Habría acuerdo de la comisión para suscribir una indicación? Porque tampoco es iniciativa exclusiva. Iniciativa podemos. ¿Ah? Iniciativa podemos. ¿Dice iniciativa esta? Sí, ¿por qué? Sí, porque está diciendo la Comisión Nacional de Energía una función en los decretos tarifarios. No, porque pero está precisando un concepto que ya estaba en el proyecto. No es iniciativa exclusiva, a entender. Okay, vale. Está perfeccionando el lenguaje. Estamos perfeccionando el lenguaje. Está perfeccionando el lenguaje y eso sí lo puede hacer. ¿Ah? Eso. Es semántico. Está utilizando un concepto más preciso para un proyecto de ley que ya venía patrocinado por el Ejecutivo, así que no sería iniciativa exclusiva a mi modesto entender. Ya, sigamos. Y después, En el mismo numeral 4, para intercalar entre el guarismo 2023 y la coma que le sigue, la siguiente oración. O bien, hasta acumular un saldo no recaudado de 1.350 millones de dólares, actualizados de acuerdo a lo señalado en el numeral 5. ese es un tema que le voy a dar una vuelta, que es el tema del qué pasa si es que se supera. Creo que es lo que hablamos. Nuestros 1.350 Eso es lo que hablábamos en el... Sí, estamos claros cuál es el tema, que había una propuesta de 1.000, 1.500, 1.250, está... Suenan bien en el papel, pero tienen consecuencias. ¿Por qué no 1.200, como se dijo originalmente? ¿Por qué no 1.500? ¿Por qué 1.350? ¿Qué es lo que garantizamos con esa cifra, ese guarismo específico? No, la cifra la podemos definir aquí arbitrariamente, ¿no? Lo que creemos es que una cifra demasiado grande hace que esta bolsa empiece a descomprimirse por la vía de aumentar las tarifas, cuando tenga un tamaño tan grande que políticamente, digamos, para los que estén en esa situación sea muy difícil. En España se generó un mecanismo parecido, se acumuló un stock tan grande que generó un problema y tuvo riesgos para el sector, o sea, fue muy dañino, ¿no? Entonces, por el otro lado, si es demasiado chico, puede que muy pronto nosotros nos demos cuenta de que hicimos este ofrecimiento de congelar tarifas, pero si el dólar se nos va muy arriba, muy pronto quedemos sin holgura para honrar ese compromiso, ¿no? Entonces,
Aquí no hay una fórmula específica, nos parece que hay un monto, la estimación que tiene la CNE es que con las proyecciones de tipo de cambio 720 y después bajando gradualmente 700, se viene a acumular algo así como 1.000. Entonces esto es un 30, un 35% adicional a eso, ¿no? ¿Se entiende que si supera ese monto tiene que traspasar esa tarifa? Claro, o nos tendremos que sentar aquí los que estemos en estos roles otra vez a reliquidar, a volver a pensar. Porque lo que ocurre aquí en el fondo es que si eso pasa, una premisa básica de esta ley no se habría cumplido, que es que las tarifas en el futuro van a empezar a bajar. Y esa premisa supone que bajan las tarifas en dólares, lo que está garantizado por los contratos, pero además que el dólar no sube tanto que compensa la baja en las tarifas denominadas en dólares. ¿Entiendes? Entonces, si esa premisa base no se cumple, tiene sentido que los actores nos volvamos a sentar a la mesa. Esa es un poco la lógica que hay detrás. Yo tengo mis dudas, pero... Que la guerra... Ya. Esa sería hay otra indicación. Es que no hemos votado las indicaciones todavía. Ah, no, perdón, la primera sí, la segunda sí. La primera y la segunda porque fueron unánimes. Pero esta la dejamos pendiente, tiene razón. Esta la vamos a dejar pendiente. ¿Y la tercera? Que la cifra es alta. No, porque hay que discutir el guarismo. ¿Qué guarismo hicieron? 1350. Llegamos a este punto. La En lo que pusieron- estaba sí. anteriormente de 1000. No, no había nada. ¿En qué, senador? Pero en las conversaciones habían dicho... Ya. Ya. Y la siguiente. Todavía se puede La siguiente, perdón. La siguiente indicación Sí, perdón. para José, sustituir. acompáñame aquí. Están atacando las subestaciones de transmisión. Entonces estamos... Al numeral 4, para sustituir la palabra podrá por deberá, que es lo que tiene que hacer la Comisión Nacional de Energía a partir de julio de 2023. Después de la Asamblea Constituyente vamos a poder tener a lo mejor iniciativa en esa materia, pero hasta ahora no. Eso es partir la palabra podrá. ¿En qué parte? Podrán, al final. En el Al final, numeral 4. donde dice a partir de julio de 2023 no se podrán incrementar los saldos no recaudados, para lo cual la Comisión Nacional de Energía podrá determinar los ajustes. Ahí está la obligación a que tenga que hacerlo, no sea opcional. Esto tiene que fortalecer el... No está. Deberá. Esa es la propuesta. Ya. ¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Puede bajar un poquito las indicaciones para adelante? No. Bajar, no subir, perdón, subir. Ahí, déjalo ahí. Ya, perdón. ¿Alguna indicación? Ya, todas son conceptuales. La última, la del guarismo, ¿es de exclusiva? Yo creo que no. No, el guarismo de 1.350 millones de dólares. Juan Ignacio, ¿eso está en el paquete? No. ¿Si pedimos firma? No, o sea, el subsecretario pidió, pero entiendo, yo entendería que no es de iniciativa a cálculos de mecanismos. No es una atribución, No está definiendo. ni tampoco Ya da dice, estoy en esta El deberá y podrá es iniciativa exclusiva. Ya, miren, hay un siguiente problema. El deberá es iniciativa exclusiva. Ok, lo incorporamos en la indicación. Las dos primeras no. Y la tercera tengo mis dudas. Ya, preséntelas todas en lo posible. Ya, habría acuerdo. Yo tengo dudas con el guarismo. No sé si podríamos subir un poquito el guarismo, porque igual se va a traducir en la cuenta. Si no es de iniciativa exclusiva, yo voy a presentar una indicación para que sea 1.500 millones.
Está claro. Presidente, ¿puedo escuchar a Sí, que él tiene algunos inconvenientes? No, porque eso perjudica a los más chicos. Sí, presidente. Presidente, lo que ocurre es lo siguiente. Los generadores renovables no convencionales, especialmente los más pequeños, todas estas materias van a tener que discutirlas frente a sus bancos para poder negociar el periodo en el cual no van a percibir el total de los ingresos. Van a necesitar pasar ese periodo no con fondos propios, sino que lo tienen que hacer con fondos obtenidos a través de la extensión de los créditos o obtención de nuevos créditos. Entonces, cualquier elemento que aumente el posible riesgo es mal percibido por los bancos. Entonces, esto podría llevar, ¿verdad?, a una situación en la cual sea mayor el aporte que necesiten dar los bancos para cubrir ese periodo. Y eso complejiza la negociación. Nosotros estábamos tranquilos con la cifra que inicialmente había dado la Comisión Nacional de Energía, que fue la que propusimos, los 1.060 millones de dólares, y nos parecería razonable, tomando en cuenta la posible variación del dólar, subir hasta 1.200 millones. Más allá de eso, lo que hemos conversado con nuestros socios se considera que es excesivo. Es un seguro, ¿verdad?, que se está tomando, en ese sentido tiene cierta razón, pero va a impactar en las negociaciones de los medianos, pequeños generadores RNC. Presidente, yo creo que es importante también tener en cuenta que la medida que se aumente este valor, el costo financiero de esta medida van asumiéndolo las generadoras. Y la verdad es que las grandes generadoras probablemente no tengan grandes problemas para ellos, sí podría afectar a las pequeñas generadoras. Creo que es importante acotar la cifra, probablemente 1.200 millones pudiera ser un número razonable. La verdad es que creo que es algo que hay que tener en cuenta, principalmente por los pequeños generadores que ya están asumiendo un costo financiero y que no lo tenían a la vista al momento de firmar estos contratos. Una consulta a los senadores. ¿Podemos dar por aprobada el artículo con las 3 indicaciones? Vamos a dejar pendiente lo del guarismo. Pero ¿podríamos dar por aprobada las otras 3 indicaciones, senadores de la República? Estamos haciendo una consulta. Si podríamos dar por aprobada las 3 indicaciones, salvo la del guarismo de los 1.350 millones de dólares, porque sabemos aquí una controversia. ¿Podríamos dar por aprobado? Sí, pero, presidente, yo creo que esto es preocupante el tema de los cálculos, porque creo que cuando estamos discutiendo una iniciativa que además públicamente se ha puesto con un propósito que es bajar las cuentas en un periodo que también es crítico. O sea, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo desde el punto de vista del crecimiento económico, tenemos que dar certezas jurídicas y por lo tanto creo que muchas veces que no tengamos los datos y los cálculos bien afinados es una preocupación. Entonces, yo quisiera, antes de emitir mi voto en esto, preguntarle al ministro si es que nos puede decir con mucha claridad cuál es el efecto esperado en este proyecto de ley desde el punto de vista de las cuentas de las familias. O sea, las cuentas de las familias quedarían, el precio de la energía quedaría igual que antes del último decreto de modificación, que entró en vigencia los primeros días de octubre, que en promedio implicaba un alza de 9,2% en la cuenta, pero es un promedio que, como saben los senadores, tiene variación en distintas regiones. Entonces, por ejemplo, el senador Guillén, en su zona de... No siempre. En esta segunda fijación tuvo una alza como de 15%. En ese caso, lo que se revierte es 15%. Nosotros aquí hablamos de 9,2 para efectos de simplificar la conversación, pero siempre estamos revirtiendo el alza que sufrieron las tarifas en cada zona en la última fijación tarifaria. A nivel nacional va a ser promedio 9,2, pero en cada una de las zonas va a volver a como estaba antes de la última modificación. Ahora, dadas las proyecciones que hay de cómo van a evolucionar los contratos que van entrando en el tiempo, aquí están, que los vimos aquí, ¿no es cierto? Esos contratos como van entrando en el tiempo, con un supuesto de tipo de cambio de 7.20 y después 700, ¿sí? Lo que se acumularía sería, para efectos de mantener las tarifas fijas en pesos hasta diciembre del 2020, las cuentas por cobrar, llamémoslo así,
que tendría el sistema con las compañías generadoras sería alrededor de $1.000 millones, ¿no es cierto? Entre más suba el tipo de cambio en este periodo, más grande va a ser la cuenta por cobrar, porque esta tarifa está fija en pesos y ese contrato está establecido en dólares. Si el dólar baja, la cuenta por cobrar va a ser más chica. Y lo que estamos, en esa indicación, lo que se propone es que cuando esta cifra llegue a 1.350, si llegara a superar 1.350, habría que volverse a sentar a la mesa y ver cuál es la solución, porque de lo contrario habría que empezar a subir las tarifas para que esta bolsa no se acumule hasta un nivel demasiado grande. ¿Cuál es la lógica de eso? Es que el supuesto básico que hay detrás de este mecanismo es esta curva de tarifas, que primero sube y después baja, ¿no? Pero esta es una curva en dólares, por lo tanto, si es que el dólar se va muy hacia arriba, puede más que compensar el efecto de baja que tiene en el futuro la cuenta en dólares. Entonces, y esto pasó en España en algún momento, que se hizo un mecanismo equivalente, no igual, y algunas de las variables que estaban supuestas se desvió de lo que estaba supuesto y generó una bolsa que era demasiado grande, ¿no? Entonces nos parece que tener un techo de 1.350 nos parece un monto razonable para que si llegara a pasar eso, que no va a pasar la próxima semana ni la siguiente, va a tomar un tiempo en que eso pase, el Parlamento con el Ejecutivo se sienten y vean cuál sea la fórmula de resolver ese problema. Pero hacerlo antes de que se acumule una magnitud que sea difícil de manejar. Eso es. ¿Y si el precio del dólar se estabilizara en 1.720, sino en 1.750? Probablemente eso llegaríamos a los 1.000, a los Podríamos pasarnos un poquito. 1.300, 1.400. Tenemos todas las sensibilizaciones si las quiere ver, senadora. Pero depende del dólar. Hay Depende dólares mucho del que dólar. lo llevan más arriba, como dice el ministro, y otros que lo llevan más abajo. Ya. Hay otra indicación que presentó la senadora Gina Rincón. Está pedí que sacaran copia, no sé si le puede distribuir a los asesores técnicos. ¿No se la... ¿Sí? Sí, se la entregaron. Está pendiente el guarismo. Aprobamos los otros tres y está pendiente el guarismo. Hagamos la indicación, la Ahí tenemos. se lo siguiente. Dice lo siguiente, de la senadora Jimena Rincón. Para agregar un inciso segundo nuevo al numeral 1 del artículo primero del siguiente tenor. No estarán incluidos en el traspaso de precios señalados en el inciso anterior los clientes BT1 o cualquiera sea su denominación si su consumo es igual o inferior a 400 kilowatts. La palabra al Ejecutivo para que meta Sí, su- yo, bueno, como el resto de la comisión recién la veo, hubo una discusión que se generó previamente, antes de esta comisión y durante la primera parte de la comisión, que tenía que ver con no incluir en este mecanismo a los clientes regulados que no son BT1. Yo no sé y esta redacción, como yo la leo, pero a lo mejor yo he tenido días un poco largos, pero a lo mejor está al revés. Pero No, la pero discusión ser superior, esa es la duda que sí, yo eso es lo que... Está Sí, yo, excluyendo el beneficio a los más chicos, es raro. Por eso sí, yo lo que encuentro... ¿Sí? Como usted redactar el numeral primero, es la consecución del numeral primero. Pero más allá de la redacción, presidente, yo entiendo que la discusión de fondo, si entiendo bien el propósito que buscaría esta redacción, es los clientes regulados, que son los que compran la energía a través de las distribuidoras, bueno, y los que estamos normando acá, hay de distinto tipo. La inmensa mayoría de esos clientes, el número de clientes, son clientes residenciales, ¿no es así? Hay otros clientes que no son mucho en número de clientes, pero que consumen, como cada uno consume más, consumen una porción significativa de la energía total que se vende a clientes regulados. Son clientes, por ejemplo, almacenes, un pequeño taller mecánico, pymes, etcétera, que no son residenciales y que hay una pregunta legítima de si las incluimos o no las incluimos en este mecanismo. La generadora, desde que nosotros les planteamos esto, siempre dijimos incorporemos a todos los clientes regulados, ¿no? Porque las grandes empresas en general son clientes libres, ¿no? Entonces, nos parecía que hacer la distinción entre los clientes residenciales y las pymes, usemos pyme como resumen de la otra categoría, aunque hay otros que no son pymes. Nos parecía que esa distinción era mejor no hacerla, sino que beneficiar a todos los clientes regulados y las compañías, tanto de acera como de generadores, estuvieron de acuerdo con eso. Aquí me pueden precisar si no es así.
están de acuerdo. Pero hay algunos que creían que era mejor incluir solo los BT1. Pero eso nos parece que es mejor incorporarlo a todos. ¿Podría el Ejecutivo explicar con mayor detalle cómo se aplicaría el numeral 1? Porque dice, podrán traspasar a sus clientes. Estoy hablando de la redacción propuesta original. Dice, en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios que las concesionarias de servicio público podrán traspasar a sus clientes regulados corresponderán a los niveles de precio. Podrán. ¿Por qué podrán y no deberán? Sí, porque es un máximo. La distribuidora puede traspasarle a su cliente el precio que le está cobrando a ella la generadora, ¿no es cierto? Entonces, eso podría decir, solo podrán, uno podría precisar, ¿no es cierto? Hasta tal. Pero Solo podrán. Ya, entonces la pregunta es la siguiente. Es que no sé si es solo, porque puede haber otros cargos. No. Podrán, también es podrán. Es podrá, está bien, ¿no? Pero en el fondo es un máximo, eso es lo que estamos diciendo. Son precios máximos. Las distribuidoras pueden cobrar precios menores, pero por eso aquí se les habilita a que traspasen íntegramente el costo que tienen con los generadores por sus contratos. Pero es un podrán, porque si fuera un deberán, las privaríamos de, si quieren, traspasar precios menores. O sea, para traspasar ya. Entonces, pero es que yo entiendo que esta redacción se hizo... ¿Podría repetir? ¿Podría repetir, perdón? ¿Qué dice usted? No, lo que decía que podría decir hasta. Pero yo entiendo que esta redacción se hizo en consistencia con los demás artículos de la ley. Pero no podrán traspasar a sus clientes regulados. Ya está extraña. Ya, perdón. Entonces, si se supone que es un beneficio, porque es el máximo que pueden traspasar. Eso es. No, le estamos poniendo un límite máximo. Estamos redefiniendo el límite, ¿no?, del precio que pueden traspasar a los clientes. Siempre los precios que pueden cobrar la distribuidora son máximos. Y por eso que es un podrán. Porque podrían también ellas cobrar menos. Y aquí lo que se está diciendo es que puedan traspasar lo que tienen en sus contratos con los generadores. Que es el máximo. ¿Cuál es el sentido entonces de la indicación de la senadora? Creo que la indicación, no está la senadora Rincón, pero puedo creer, pero la senadora Rincón. No está la senadora, pero bajo ningún punto de vista la indicación busca perjudicar a las pequeñas empresas, no sé. Entonces, a partir de lo que comenta el equipo de la senadora que está acá, es que lo que se busca es que no se le traspasen a clientes BT en toda su línea, no se le puedan traspasar las alzas de las tarifas. Eso es lo... Interpreto correctamente ya. Pero si esa es la motivación, yo entiendo que, o sea, eso es lo que hace el proyecto de ley, ¿no? El proyecto de ley congela, para usar el lenguaje que hemos usado, las tarifas para todos los clientes regulados, incluidos los BT1. Claro, pero en el fondo lo que dice... Lo que pasa es que como... El numeral 1 lo rechazamos. ¿Cuál sería el efecto práctico? ¿El numeral 1 de cuál? Del artículo primero. Presidente, una pregunta al Ejecutivo para que la pueda responder junto con la suya. ¿Esto incluye clientes BT1 hasta BT4 y AT también? Todos los regulados. Pero todos los clientes regulados. Y tal vez una de las preocupaciones que plantea la indicación es cerrarlo en toda la gama de los clientes BT. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, presidente? ¿Podemos pedirle a alguien del equipo de la senadora que explique la motivación que tiene, a ver si la mejor manera de recogerla? Venga por acá, que alguien le facilite. Acá le facilitamos a Gonzalo Mardone. Bueno, la indicación, el fondo de esto es que se limite solamente a los 400 kilowatts. No hablamos de tipo de cliente, sino que el consumo total, que incluye a los residenciales, a los clientes residenciales y a las pequeñas y medianas empresas, que establecemos como límite de 400 kilos. 400 kilowatts no es consumo, 400 kilowatts no es consumo, es capacidad. O sea, a lo mejor habría que haber dicho 400 kilowatt horas si se estaba hablando de consumo. Se puede hacer la redacción técnica más precisa, pero ese es el fondo. Pero déjame estar seguro si entiendo bien. La indicación lo que buscaría, más allá de lo que dice el papel, es de los regulados excluir del beneficio a los que tengan un consumo superior a 400. Eso es lo que busca.
Claro, o sea, beneficiar solamente a los pequeños. Claro, exactamente. Pero yo he hecho una pregunta previa. Eso sería ¿Qué más pasa si fácil. uno no lo aprobáramos para entender de qué estamos excluyendo a los que consumen menos de 400? Al congelamiento de tarifa. Claro. Está diciendo que excluyamos del congelamiento de tarifa a los que consumen más de 400 kilowatt-horas. Eso es lo que está diciendo. Si es que está hecho, es que está, por eso yo no entiendo que diga o inferior, porque debería ser o superior. No, lo que pasa es que... Pero, senador, yo sugiero que nos pongamos de acuerdo primero respecto del fondo. Sí, estoy de si acuerdo. queremos excluir o no a una porción de los clientes regulados. La indicación, porque si esto nuestra es un postura beneficio, la indicación debería decir superior, no inferior. Parece. Pero podemos perfeccionarla si Por estamos eso de acuerdo lo en el fondo, ¿no? Pero... Adelante. Perdón, al tiro de la palabra. está el texto aquí. Perdón, nuevamente una interpretación, no sé si estoy en lo correcto, digamos, pero probablemente quiere excluir de los beneficios aquellos clientes que aquellos clientes obtengan el beneficio que consuman menos de que 400 kWh en energía y no 400 kW. A lo mejor hay una mezcla entre potencia y energía. No, seguro que la hay. No es claro. Por eso es que inferior y superior es difícil. Señor Recibo de Obra y después pasamos al fondo. No, a mí me preocupa que con esto a lo mejor estamos dejando inclusive a lo mejor a organismos públicos afuera. Seguro. Por ejemplo, municipios. Entonces yo creo que yo le pediría que en el buen sentido de la palabra, creo que si esto es de 500 hacia abajo, regulados, porque hay regulados también que están sobre 500, que podría cambiarse a cliente libre. Creo que el espíritu de la ley es justamente, porque es difícil empezar a discriminar así. Gracias, presidente. Senadora Proboste. Una consulta, si el Ejecutivo nos pudiera indicar en qué categoría se encuentran los municipios, si son BT o son AT. Tendría que tener los números a la vista, senadora, pero los municipios en general no tienen un consumo, son varios clientes. Y hay municipios chicos que probablemente pueden tener el consumo. O sea, la respuesta es depende de qué municipio, depende de qué instalación. Por ejemplo, hay estadios municipales que por sí solo pueden ser clientes libres. O sea, la heterogeneidad que hay es gigantesca. Es muy probable, pero aquí me pueden corregir, es muy probable que con un límite como este hay algunas instalaciones de algunos clientes, perdón, de algunos municipios que queden fuera. Entonces, claro, por ejemplo, un consultorio en una comuna chica probablemente quedaría fuera. Debe tener mucho menos. ¿Me puedo, presidente, ministro del Interior? Mire, yo entiendo, porque se ha planteado esto de focalizar, de que no se hayan beneficiado todos, sino que el cliente domiciliario. El único detalle es que o el mecanismo o a través del cual se distingue es muy preciso, o corremos el riesgo de dejar fuera a alguien que sería toda justicia que se vería beneficiado. Entonces, por eso, a mi entender, el consumo per se no es un elemento determinante. O sea, yo entiendo que quienes dicen, bueno, pero es que aquí los supermercados se van a ver beneficiados, o las grandes cadenas de un determinado tipo. Y eso además va a tener incidencia en los 1.350 millones de dólares, porque van al acumulado. Y si lo dejamos fuera, esos 1.350 o 1.200, 1.500, después veremos el guarismo, es irrelevante porque siempre va a ser menos. Entonces, si focalizamos, corremos menos riesgo que ese guarismo tenga un efecto. Entonces yo entiendo ese planteamiento y tiendo a compartirlo. Mi único punto es que el elemento consumo no es per se un elemento distintivo, porque podríamos dejar a instituciones públicas de salud o de educacionales o de cualquier otro tipo fuera y terminan pagando la cuenta. Entonces, ¿por qué no entren? Perdón, ¿qué? Este es el consumo del ayudante, son 397 kilowatts hora al mes. ¿Qué es el ayudante? Podría ser una cosa del consumo. Está a punto de quedar afuera. Contralor. Presidente. Así que lo voy a llamar. Tengo una bebé, pero es un consumo de... Oye, pero está a punto de ser clientelismo. No. Ya. Le doy la palabra. Perdón, ¿algún senador iba a decir algo? Le doy la palabra al Ejecutivo. Sí. Quería decir solo que si son 400 kilowatt-horas es muy poco, porque es una cuenta de 50.000 pesos, o sea, es apenas el doble de la cuenta tipo. O sea, ahí estamos excluyendo desde luego a todos los municipios. Si son 400 kilowatts es muy grande.
porque estamos casi muy cerca de los 500. Entonces, no está muy bien definido el guarismo. Pero perdón, yo salí un segundo, pero la discusión de fondo es si queremos excluir a los clientes regulados más grandes o no. ¿Y con qué criterio trazamos la línea? De quiénes quedan adentro y quiénes quedan afuera, considerando que las generadoras, tanto las renovables más pequeñas en general y las más tradicionales más grandes, que también hay renovables, ¿no? Pero están dispuestos a financiar a todos los clientes regulados. Esa es la discusión. Un guarismo que es 1.200, 1.350, 1.500 millones de dólares. Hay un tope. Sí. En cambio, si sacamos alguno, ese tope pierde importancia. Perdón, le damos la palabra al profesor Verdejo. Señor presidente, si consideramos solamente los clientes residenciales, los 1.000 millones se reducen a 450, solo los VT1. Entonces pudiesen ser las tarifas VT más todas las instituciones públicas. Y ahí entran los municipios, entran los colegios, entran los hospitales. Es que las pymes están dentro de las VT. Las tarifas AT son consumo ya muy grande, supermercado grande, tipo cadena. Pero las pymes están en las tarifas VT. Tiene la palabra Hay una variedad de consumo en las tarifas de alta tensión, hay pymes, hay supermercados, es verdad, pero hay una variedad de tipos de empresas y consumo. Entonces no es muy simple decir solo los VT1. Por ejemplo, de hecho, los municipios, efectivamente hay algunos en alta tensión también, hospitales, clínicas. No, un consultorio, por ejemplo. Consultorio. Sí, profesor. Sí, es que no es solamente los VT1, ya amplié el espectro, no, solamente a los VT y a todas las instituciones públicas. Y de esa manera se reduce el colchón y la bolsa que hay que completar si es que no sucede lo que la autoridad está proponiendo. Yo me permito recordar, sí, que a los que dejemos fuera van a recibir una alza del 9% primero, de un 5% después, y van a acumular una serie de alzas. Entonces, si ahí hay actividad productiva y otro tipo de consumo, va a ser un problema para ellos muy grande y en comparación con otros consumos que se van a haber salvado, ¿no? Parece. Presidente, la postura del Ejecutivo, que es la que está manifestada en el proyecto de ley, y que ya conseguimos la disposición de todas las generadoras, es no excluir del beneficio a ningún cliente regulado. No vemos ninguna razón para hacer esa discriminación, no son recursos fiscales, o sea, está la voluntad de la generadora, yo soy partidario de no excluir a ningún cliente. Es muy difícil además con el criterio de consumo estar seguro que de discriminaríamos bien, entonces yo soy partidario de darle el tratamiento a todas, esa es la postura del Ejecutivo. Lo que pasa es que si es que efectivamente no se focaliza, se va a decir, bueno, al final esto benefició a los supermercados. Pero si se focaliza sin un criterio claro, después van a decir quién aprobó esta ley que dejó fuera un consultorio. Entonces, yo creo que el criterio para distinguir no está asociado únicamente al consumo. Y eso, por tanto, puede ser un problema. Los pequeños agricultores que están en sequía, que consumen mucha electricidad para regar, ¿los vamos a excluir? Pozo. Si hubiera un criterio objetivo para distinguir entre uno y otro que no tiene que ver con el consumo, tiene que ver con otros factores, uno podría hacerlo. Pero esa línea divisoria es tan difusa a veces que al final, por dejar afuera alguno, vamos a terminar perjudicando a muchos que necesitan de ese beneficio. Pero eso va a tener un impacto en el otro guarismo, porque estamos hablando de 1.000 millones que proyecta el gobierno y un colchón de un 35% adicional y que podríamos quedar cortos. Y eso va a afectar que después va a haber que alzar las tarifas de los clientes domiciliarios. ¿Sí? Presidente, claro, lo que pasa es que discriminar por consumo es complejo porque hay meses que puede tener un mayor consumo que en otros. Por eso es que a lo mejor esta fórmula de decir ya todos los BT entran en este beneficio y separo el tramo más alto, que son los AT, puede ser una fórmula que recoja la preocupación que tiene la senadora, el equipo, digamos. Nosotros, mire, pueden entrar todos, digamos, esto no es un beneficio estatal pero el consumo, claro, pero cortar en una cantidad de consumo es complejo porque eso es variable. Mira, si fuera un subsidio tendríamos que dar una solución a esto, porque serían transferencias públicas. Aquí lo que estamos hablando de transferencias entre privados y entre unos que son
medianamente grandes y otros que son muy grandes. De eso es lo que estamos hablando. Y por dejar a esos medianamente grandes fuera, podríamos perjudicar a un chico. Entonces, a veces, por el afán de focalizar, podemos terminar perjudicando. Entonces, la línea divisoria es muy difícil a establecerla desde un punto de vista técnico. Ya, estamos claros entonces entonces vamos a tener que empezar a votar para resolver. Habíamos aprobado 3 indicaciones. Quedó pendiente la del guarismo de los 1.350 millones de dólares. Secretario, abrimos la votación respecto de la indicación que establece el saldo. ¿Sí? Respecto a la que dice intercalar entre el guarismo 2023 y la coma que le sigue la siguiente oración, o bien hasta acumular un saldo no recaudado de 1.350 millones de dólares, actualizados de acuerdo a lo señalado en el numeral 5. En votación, senador Guillén. Senador Proden. Senador García. Senadora Proboste. Presidente, yo voy a votar a favor y escuché atentamente la intervención del ministro a la consulta respecto de cuál era el propósito que se esperaba en este proyecto. No me queda claro qué es lo que pasa con las cuentas después del año 2021. Me gustaría si en eso también se pudiera, después de la votación, referir a aquello el ministro. Voto a favor. Presidente. Está claro que a través de esta indicación estamos acotando el beneficio o el impacto que podría, o sea, los recursos comprometidos en este beneficio de adelantar a tarifa presente una rebaja de la generación futura. Voy a votarla a favor, pero bajo 2 supuestos. Primero, el informe del Ejecutivo que dijo que esto era un control del 35%, al menos. Y segundo, el compromiso del ministro de que si produjera esta situación, esto se tiene que volver a rediscutir para efectos de evitar que en lo posible se traduzca en un alza de tarifa a los más chicos. Entonces, bajo esos 2 supuestos, es más bien un voto a favor, pero un condicionado. Estamos haciendo un voto de confianza con lo que nos ha planteado el gobierno. Muy bien, senador. Agradezco la votación. La estimación que tiene la Comisión Nacional de Energía, como dije, es que ese saldo con un supuesto de dólar de 720, que después baja a 700 el año 2021, es 1.060. ¿Ya? O sea, la matemática exacta, para que no me cobre el 35%, es 1.350 sobre 1.060, ¿no? Que puede ser un poco menos de 35. Respecto a la pregunta de la senadora Proboste, se mantienen fijas en pesos hasta diciembre del 2020, o sea, 14 meses más o menos, y luego empiezan a reajustarse solamente por IPC, hasta que se saldan las cuentas pendientes y ahí bajan hasta el nivel que debieron tener de no haberse aplicado este mecanismo, que es lo que ocurre en la línea a la derecha, ¿no? Cuando vuelven. O sea, ¿se entiende? Solo para que quede claro para la historia nomás, la preocupación que uno tiene es que estamos hablando de variables que no manejamos. El precio del dólar, sepamos ya cuánto va a estar en un año más. Depende de la guerra comercial, depende de la economía chilena, depende de muchos factores. Y el hecho de tener un colchón más o menos grande, lo que le garantiza es a los clientes, por lo pronto domiciliarios, los BTE en general, 1, 2, 3, 4, que van a tener respaldo a todo evento prácticamente y probablemente incluso mucho menor que lo que hemos estimado aquí como techo. El problema es que si tú incorporas más, este margen se te va achicando de garantía y como nadie sabe qué ocurriría en el escenario que el dólar se dispara más de lo previsto y llegamos a mitad de camino y nos encontramos con que ya topamos el fondo. En ese caso, ¿qué hacemos, ministro? En ese caso, senador, nos tenemos que sentar a la mesa nuevamente. Eso es la verdad. No le podría decir otra cosa, pero eso es lo que nos vamos a tener que sentar. Y en ese momento tendremos que ver cuáles son las opciones que tenemos, ¿no? Las opciones probablemente sean traspasar una porción a tarifa y ahí ver si hacemos un esfuerzo adicional de apoyo a los clientes más vulnerables, focalizando ya con otros recursos. Pero lo que es mala, esto es más popular o más fácil decir lo contrario. Pero yo creo que es una mala idea que nosotros no le pongamos techo a eso, no tanto sobre todo porque si eso se acumula un monto demasiado grande, vamos a tener un problema muy grave como sistema, ¿no es cierto? Es probable que eso pase cuando nosotros no estemos aquí, y lo más fácil sería no ponerle techo para nosotros.
Pero honestamente, eso para el sistema y para el sector es una mala noticia, porque vamos a tener ahí un problema enorme, difícil de resolver. Entonces, mejor que si eso se empieza a desacoplar de los supuestos que usamos al diseñar el mecanismo, nos sentemos de nuevo a la mesa y veamos cómo lo ajustamos. Esa es la Claro, verdad. porque el riesgo, perdón, para cerrar bien, el riesgo es que si las variables se comportan de manera distinta, y no sería primera vez en la historia de Chile que estamos corrigiendo todas las estimaciones, la garantía a los clientes domiciliarios, que lo primero que queríamos proteger, se van a encontrar con que la garantía de que hay un techo se les empieza a acercar demasiado, porque estamos compartiendo el beneficio entre más, no solo los chicos, sino medianos, eventualmente. Entonces tenemos que estar conscientes que el sistema corre más riesgo. En estricto rigor, para volver a la esencia, senador, yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con esa apreciación. El origen de este mecanismo es un supuesto, que es que en el pasado se hicieron licitaciones de contratos de suministro para que entraran 5 años después, que son precios mucho más bajos que los que había en ese momento en el mercado, una baja, pero que se licitaron en dólares, porque así funciona históricamente el sector eléctrico. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos anticipando esas bajas al presente. Pero esas bajas que estamos anticipando se van a generar solamente si el dólar se mantiene dentro de rangos razonables, porque si el precio en dólares baja, pero el dólar sube tanto que compensa ese efecto de baja en dólares, las tarifas en pesos no van a bajar. Y por lo tanto, mal podemos, ¿no es cierto?, dar un alivio hoy día contra esa baja futura si no va a existir. Entonces, yo creo que está bien hecho, está bien que tengamos un límite, y lo que podríamos agregar quizás es algo así como que la Comisión Nacional de Energía deberá informar a la Comisión del Senado y de la Cámara el saldo acumulado en estas cuentas con una periodicidad, de manera que los parlamentarios que legislaron esto tengan visibilidad de cuál es el stock, ¿no? Tal como, no sé, la deuda pública se informa, que nosotros sepamos, el stock acumulado en estas cuentas son de tal. Porque si yo estuviera en los zapatos de ustedes, no me gustaría que viniera el ministro de turno en 3 años más. Nosotros en general duramos mucho menos que ustedes en nuestros asientos, y se enteren de un día para el otro que este problema se acumuló a un nivel que... Entonces yo creo que como un mecanismo de transparencia para los que aprueban esta legislación, que se informe con periodicidad el stock de estas cuentas de manera tal de que ustedes tengan capacidad de reaccionar y ir previendo posibles soluciones alternativas, ¿no? Habría que pensar una reacción, pero... No, incorporémoslo como una indicación. ¿A cuánto tiempo? ¿Trimestral? Eso me imagino, secretario, que puede ser parlamentario, o sea, iniciativa de un parlamentario. ¿Puedo hacer una pregunta práctica? Están los decretos de fijación, pero informar a la comisión... La fijación en dólares, como referente de la industria, dice relación con que porque hay costos que son en pesos y otros costos que son en dólares. No todo es en dólar. Las remuneraciones, los trabajadores se pagan en pesos. No. Entonces, es porque el factor insumo o importado en dólares es muy relevante, o es porque el endeudamiento de las inversiones es fuera y es en dólares, o es simplemente porque es una tradición y algo que podría debatirse y discutirse, pregunto. A ver, aquí probablemente en esta mesa hay varios que tienen más historia en el sector eléctrico que yo y que podrían contestar esa pregunta mejor que yo, pero yo quiero hacer una distinción, senador. Una pregunta es por qué cuando se licitaron estos contratos en el pasado, se licitaron en dólares. Esa decisión ya se tomó y no hay mucho que podamos hacer al respecto, ¿no? Porque ya está definido en dólares. Eso probablemente tiene que ver con que el sector eléctrico históricamente funcionó en dólares, lo que a su vez tiene que ver con que muchos de los insumos que se usan para generar energía se compran en dólares, y probablemente, yendo más atrás, y aquí estoy especulando, cuando el sector eléctrico se escribió su normativa, Chile tenía una economía mucho más inestable y una moneda mucho más inestable y menos confiable de la que tiene hoy día, entonces probablemente se denominó en dólares, pero me podrán corregir los que tienen más experiencia en la industria, quiero decir. Ahora, hacia el futuro, pero esa es una conversación que escapa a esto, uno podría pensar, es difícil pedirle a alguien que genera energía con carbón, por ejemplo, que compra el carbón afuera en dólares, que tenga una indexación distinta del dólar. Pero un proyecto renovable, aquí Carlos Finat puede que no le guste lo que yo voy a decir, que hace la mayoría de la inversión el día 1, ¿no es cierto? Y no tiene costos variables denominados en dólares en el futuro, yo creo que es más fácil que pueda vivir con una indexación distinta del dólar. Pero eso, como digo,
es una discusión que tenemos que tener más bien en el marco de las nuevas licitaciones de suministro en el futuro, y porque no podemos hacer mucho con estos contratos que ya están denominados en el dólar. Esa es una discusión legítima hacia el futuro. Es una... Sí. Lo que quisiera complementar es que los costos de operación de una central de energías renovables no convencionales, al menos las solares, la eólica, son extremadamente bajos en relación al servicio a la deuda. Esa es la razón. Se podría hacer, ¿verdad?, una figura combinada, pero nuevamente eso significa un mayor riesgo frente a los bancos. Los bancos manejan bien las tasas de cambio, o sea, manejan bien el precio del dólar, mejor dicho. La tasa de cambio no tan bien. Entonces, si se mete ese indexador, va a ser difícil, va a dificultar más aún la obtención de los créditos. Tradicionalmente en el sector eléctrico... de bancos nacionales y también bancos... La banca internacional y la banca nacional. Y esto no es nuevo. Los contratos más viejos, por ejemplo, las centrales de carbón se indexaban 50% a CPI y 50% a la variación del precio del carbón. Y con eso las empresas funcionaban perfectamente hace años, se ha hecho más sofisticado hoy día. Pero no, separar los costos en pesos, la verdad que es una fracción muy pequeña. Perfecto, ya. Damos por aprobado... perdón, nos falta la indicación de la senadora Rincón. Esa es admisible, ¿no? Ya la vamos a votar entonces. La indicación de la senadora Rincón, que pretendía, digamos, objetivizar, digamos, el universo al cual se pretendía llegar, sus señorías. Claro, eso es lo que se está acordando. En consecuencia, habría que rechazarla, ambas, digamos. Ambas se refieren Yo creo que es un fin loable, pero el mecanismo propuesto no es el idóneo y no se nos ha ocurrido un mecanismo idóneo que no deje fuera a quien tiene que estar adentro. Así que por eso la podemos dar por rechazada. Pero compartiendo el espíritu de la indicación, pero la rechazamos. Yo le pediría, Presidenta, al Ejecutivo que pudiese tomar estas indicaciones y procesarlas bien, incluirlas dentro de lo que va a ser la próxima tramitación de la ley. De manera claro, porque como esperamos tener en esto también subsidios, de manera de que quede bien acotado, de manera de no estar entregando beneficios a los más privilegiados. Así lo haremos. Rechazamos la primera indicación. La segunda también. Sí, pero la indicación dice algo distinto. Igual hay que discutirla por separado, porque la segunda dice pero lo que da a entender es que cualquier otro incremento no era considerar a los chicos. Eso es lo que está diciendo la segunda indicación. Está claro que para ser aprobada tendría que modificarse la redacción, porque al caerse la primera nos hace referencia a quién se le aplica al cliente profesional, inciso segundo, el numeral primero, pero eso fue que se sí, porque se cayó, por eso hay que modificar la redacción. Pero lo que está diciendo es que cualquier otro alza de tarifa no irá a incorporar a los más chicos. Ya, pero eso está en el artículo 4, cuando lleguemos al artículo 4 lo vamos a ver. Ya, pasemos al artículo 2. ¿No hay más indicaciones del Ejecutivo? Perdón, esto de que... ¿cómo se... ¿Hay más indicaciones al artículo 1? ¿Al artículo 1 hay más indicaciones? Sí. Pero esto de que cómo se financiaba por igual, son los que están sobre el promedio, bajo el promedio, ¿cuál fue la propuesta final que se trabajó? Ya. Presidente, en eso se tuvieron varias discusiones y no hubo acuerdo, así que lo que nosotros proponemos es mantener la redacción que está en el proyecto. Tiene la palabra, don Presidente, para nosotros esa nuevamente es un cambio relevante y que va a tener efectos, especialmente porque la proposición del Ejecutivo, que es una matemática que funciona, no toma en cuenta que va a vincular las obligaciones futuras de los generadores renovables con la variación de una bolsa en la cual están los precios de combustible. Entonces, en la práctica, en los hechos, ese mecanismo le pone un riesgo de precio de combustible a generadores que son renovables, que no tienen mayor idea, ni quieren, no es su rol, ¿verdad?, de tener que evaluar eso. Y eso lo explicar a los bancos adicionalmente, que un PPA de generación renovable tiene riesgo por combustible, es algo que es casi inexplicable. Le deberá buscar un mecanismo distinto. Senadora, Presidente,
efectivamente lo que se señala en la comisión, yo creo que es un tema que nosotros debemos atender, porque precisamente esta comisión, quienes nos antecedieron, algunos todavía están, jugaron un rol bien importante en la generación de energías limpias. Y por lo tanto hay que ser cuidadoso de que iniciativas que tienen buen propósito como esto no terminen generando un desincentivo o colocando una carga en las generadoras de energías renovables respecto de energías que son mucho más contaminantes. Entonces, dado que en esto a lo mejor no hay un acuerdo, yo creo que sería importante que el Ejecutivo lo pudiera analizar y pudiéramos retomar este punto en el día de mañana. ¿Tiene alguna reacción, Carlos Finat, sugerida? No en este momento, pero la podemos proponer. La mañana a primera hora la tienen. Propongo lo siguiente, porque son las 8:30 de la noche y los funcionarios, no nosotros nos podemos quedar hasta la medianoche, pero los funcionarios del Senado se tienen que retirar además porque viven en Valparaíso, algunos de ellos tienen dificultades para llegar. Entonces, propongo que sesionemos mañana, pero tenemos sesión. Falta lo que pasa es que ¿cómo lo hacemos con la sesión? Si el problema es que... O sea, quedaría para... Ministro, mire, a las 11. Para decir la cosa, si nosotros sesionamos mañana, ya lo probamos en general, está clara la voluntad de avanzar. Si nosotros sesionamos mañana en la comisión, no se va a alcanzar a ver en sala. Y quedaría para verse en sala como por la urgencia que tiene como primer punto de la tabla el martes de la semana siguiente. La urgencia vence el sábado, pero estaríamos despachando el proyecto 2 días después, y además este fin de semana largo, tiene sus características, estaríamos despachando el martes. La pregunta, ¿eso para el gobierno es suficiente? Porque, o si no, vamos a tener un problema para aprobarlo mañana en sala, no vamos a alcanzar a despacharlo. Pero no podemos aprobarlo así con el compromiso de que esta indicación la podemos incorporar en la Cámara. Sería más largo. Porque te va Senador García Huidobro. Pero no alcanzamos a ver el miércoles. Yo quiero hacer una propuesta respecto a este punto, que creo que es atendible. Si pudieran con el Ejecutivo llegar a un acuerdo esta noche y se presente en sala mañana esta propuesta. Y ahí, podemos resolver el resto de los temas. Votarla. Y entonces tendríamos que despachar lo que queda. Eso, despachemos lo que falta. Los 2, 3 y 4. Esa es una buena sugerencia. ¿Ah? Sí, muy buena sugerencia. Ya, ¿qué queda del primero? ¿Qué indicación queda del primero? Pero, ministro, sobre esto, mire, para que entendámonos, nos parece que no es adecuado generar un desincentivo a la inversión en generación de energía limpia, barata, renovable, no convencional, y que al final la que es cara, la que más contamina, termine arrastrando o compartiendo o socializando sus costos con los que están haciendo bien el trabajo. Entonces, nos parece que, por tanto, esta torta, la contribución a esta torta no debe ser la misma por parte de todos. El que está cobrando más barato no tiene por qué contribuir respecto al que está cobrando más caro porque le debe bajar las tarifas. Yo entiendo la motivación de la comisión en el margen, porque tenemos reglas parejas para todo, y en el margen ayudar a la energía renovable. Yo entiendo esa motivación de la comisión. Ahora, solamente para ser preciso, la redacción que hay aquí, si el precio de los combustibles en el futuro sube, efectivamente las generadoras renovables van a tener que financiar parte de esa alza. Pero si los precios de los combustibles bajan, esa baja va a beneficiar también a las generadoras renovables, ¿no? Entonces, este mecanismo como está, y lo que está pasando es que baja. Y hay mucha gente que piensa que los precios de los combustibles pueden tender a ir a la baja. No tenemos cómo adivinarlo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esto no es un mecanismo que por diseño vaya necesariamente a perjudicar a las renovables. Ahora, Carlos Finat, yo entiendo que tiene razón de que les impone un riesgo de fluctuación de los precios de los combustibles que no es parte de su negocio, y en eso tiene razón. Presidente, un comentario muy breve. La verdad es que si nosotros pudiéramos determinar cuál va a ser el precio del dólar, los combustibles a futuro, no estaríamos sentados acá. Entonces, creo que desde el punto de vista nuestro, valoramos mucho más la estabilidad de una regla que evaluar los eventuales cambios futuros. Ese es el principio. ¿Se prefiere menos riesgo, aunque eso podría significar que estuvieran renunciando a un beneficio eventual, pero también puede ser un perjuicio, está claro?
Menos riesgo, perfecto, ya. Está la otra indicación al numeral quinto. ¿La puede leer, por favor? Sí, al inciso primero el numeral quinto, para intercalar entre la palabra interés y el punto seguido, una coma y a continuación la siguiente oración. Y deberán ser actualizados por el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica, Consumer Price Index, hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto básicamente es porque los saldos no recaudados acumulados tienen que ser actualizados en dólares, porque hay un dólar de hace 4 años no vale lo mismo que un dólar hoy, y eso que no está en el proyecto original. Esto es inflación americana. ¿De cuál de las? En el primer interés, entonces. O sea, el dólar debe mantener poder adquisitivo en Estados Unidos de América. Eso es lo que están planteando. Estados Unidos, como el IPC, ¿no? Es como lo más parecido que uno puede hacer a una UF, pero en dólares. Sí, pero ya le estamos agregando la razón del dólar con el peso. Le estamos agregando aquí algo que pudiera ser un aumento adicional. Si es que subiera el dólar, digo. Claro, o sea, con esta redacción los generadores pierden, para usar el lenguaje chileno, pierden el interés, pero no el reajuste. ¿No es cierto? Eso es. Esto, presidente, es el equivalente, si esto fuera en moneda local, esto es que fuera UF. Esto es el equivalente que fuera UF en vez de que fuera peso. Pero la pregunta es la siguiente, porque la deuda la están sirviendo en dólares. ¿Cómo? La deuda la están pagando en dólares. Y esa deuda paga intereses, de hecho, no solamente está inflación. Está bien, pero la inflación norteamericana no va a aumentar necesariamente la deuda en dólar. No es una deuda en UF norteamericana, es una deuda en dólar. Que puede tener intereses, pero esos intereses ya saben cuáles son y van a tener que pagar una determinada cantidad de dólares sobre la base del cálculo de sus intereses. ¿Por qué tiene que agregarle poder adquisitivo al dólar si la deuda se paga en dólares? La tasa de interés siempre es inflación más algo, ¿no? Entonces, ellos les estamos pidiendo que renuncien a la tasa de interés, pero no a la inflación. Eso. Cuando ocurra, por ejemplo, el cálculo de precios de enero próximo, y midamos esto, vamos a decir, mire, el precio debe haber sido $100 y dio este otro precio. Y la torta que vamos a sacar ahí, la deuda, la vamos a expresar en dólares. Pero como ellos no la cobran, queda sin la variación del poder adquisitivo. Si las cosas operaran normalmente, esos dólares la empresa los podría tomar, llevárselo, invertir, hacer algo con ellos. Pero no lo va a poder hacer porque van a quedar capturados en ese valor en dólares. Por lo tanto, esto lo que está haciendo es recuperarle el valor adquisitivo de esos dólares al momento cuando lo devolvamos. Solo el valor adquisitivo, no la UF. Por supuesto, por supuesto. El colchón también está reajustado. El colchón también está reajustado en CPI, en el mismo índice. Los 1.350 también dice reajustado por el mismo índice. Justamente para eso lo dice. Fueron 2% al año, por decir algo. Estamos hablando de 8 años, 7 años. También el colchón se va a reajustar. Sí, bueno, acumulado. Sería actualizado de acuerdo a lo señalado en el numeral 5. También el 1.350 también se actualiza. Ya. O sea, el colchón sube con la inflación norteamericana y se paga... Ya, perfecto. Lo importante es que el colchón de 1.350 no sea afectado por esto, eso es lo que están diciendo. No es fijo, no es moneda fija. Estamos diciendo los 1.350 también se van a crecer con el CPI porque también están puestos hoy día. No tienen este crecimiento de la inflación norteamericana, que va a estar tanto en lo que se acumule como en el colchón. ¿Votamos esta indicación? ¿Se les parece a su señoría? ¿No? Ya. Senador Guillermo. Perdón, pero yo tengo una consulta. Nosotros hemos planteado como objetivo central de este proyecto, porque ya estamos prácticamente terminando, la congelación. ¿Dónde queda asegurado eso en lo que hemos ido aprobando? Esto no altera los precios congelados. Los precios congelados siguen estando en pesos hasta diciembre de 2020 y después se reajustan con el IPC. Esto lo que está diciendo es mantener el poder adquisitivo de la cantidad de dinero que quedó adeudada para cuando lo vayamos a devolver, nada más. No está alterando la congelación. Son dos cosas distintas. El precio está de una manera y la bolsa que se adeuda es otra.
Votación nominativa. Senador Guillet. Déjeme darle vuelta. Senador Proe. Aprobado. Senador García Huidobro. Senadora Proboste. Senador Guisalde. Absténgase, senador Guillet, para que podamos repetir la votación. ¿Quiere que me abstenga? No diga, no. Sí, se lo digo. ¿Siente? Sí, tenemos que cerrar la votación. Le damos ¿Quieren hacer un alto en el camino? No, estamos esperando el voto. Todo y usted dirime. No, voy a rechazarlo hasta aquí. Total, tenemos todavía sala. ¿Hay otra indicación más? La última y pues cerramos este punto. También al inciso primero, el numeral 5, para intercalar entre las frases 6 meses y más la siguiente expresión entre comas, o la tasa equivalente que reemplace. Es en caso que el IVOR no siga publicándose. El equivalente. Ya. Sí. Sí. No sé si sea necesario, pero es de toda lógica. Es como si se elimina, se cambia el UEF por otro mecanismo de... ¿Sí? ¿Habría acuerdo para aprobar esa indicación? ¿Habría acuerdo para aprobar esa indicación? Sí. Porque se va... ¿Está acá? Ya votamos, no se puede ver. Solo que hay unanimidad. ¿Puedo decir algo? Pero lo puede reponer en la cámara. Ya, avancemos en esto, ¿Estado de acuerdo? Voy a aprobarlo, ya. Unánime. Sí. Presidente, uno de los temas que habíamos estado conversando, ¿qué pasó? ¿Se puede votar en sala de todas maneras? Sí, se puede votar en sala. Senadora, es que en este mecanismo transitorio de estabilización de precios, el esfuerzo se está colocando dentro de la cadena en la generación. ¿Y cuál va a ser el aporte de las distribuidoras y de la transmisión en esto? Si es que nos pudiera comentar, ministro. Porque no está en las indicaciones, pensé que era parte de las conversaciones que se había tenido. Ya. El mecanismo está diseñado y está escrito en una indicación, senadora. Y no sé si es lo que viene en el orden o si es que es lo que viene a continuación. Ya, pero en esencia lo que estamos diciendo es que la fijación tarifaria de las distribuidoras, que se fija el valor agregado de distribución, el VAD, que hemos discutido en el marco de la ley corta, se hace cada 4 años. ¿Sí? Lo que haríamos es que aprobaríamos un artículo o una serie de artículos en que lo que diríamos es, en vez de esperar hasta fines del próximo año para fijar nuevamente el valor agregado de distribución de las distribuidoras, haríamos una fijación ahora, que entraría en vigencia a partir del 1 de enero del 2020, y lo haríamos con la tasa de descuento de 6%, que es la tasa piso de la ley corta, que está en trámite, ¿no? Esa fijación duraría por 2 años, que son 2020 y 2021, que son los años en los que nosotros esperamos tramitar la ley larga. Es el compromiso que tenemos con la Cámara. De no aprobarse la ley larga, que puede modificar los mecanismos de fijación tarifaria, ¿no es cierto? La fijación a partir del año siguiente, o sea, de 3 años más, el tercer año y de ahí en adelante, se haría
con el 6% o con el mecanismo de fijación de tasa que establece la ley corta con un piso de 6% y con un informe de costos que haría la Comisión Nacional de Energía y que sería objetable por las compañías en el panel de expertos. Eso es lo que haríamos en esencia, senadora. Entonces, en el fondo es aplicar un año antes de lo previsto de otra manera la fijación tarifaria, aplicar inmediatamente el 6, dejar eso por 2 años mientras tramitamos la ley larga, que puede redefinir todos estos parámetros, ¿Que se ingresa en marzo del próximo año. Es el compromiso que está en la ley corta que se aprobó en la Cámara, pero que ratificaríamos en esta ley, ¿no? Avancemos porque pasemos a la indicación que estaba pendiente. Falta la guisa literal C del artículo 2 para reemplazar la palabra montos por saldos. También es, Sí, en eso yo creo que podemos numeral, facultar a la Secretaría para perdón, que haga ese ajuste. la letra C, literal C del artículo 2. Ah, no, es que el artículo 2, pasamos al artículo 2, lea el artículo 2 primero. Ya, el primero ya lo entendemos despachado. Artículo 2. La Comisión Nacional de Energía, mediante resolución exenta, establecerá las reglas necesarias para la implementación del mecanismo de estabilización a que se refiere el artículo anterior, las que deberán cumplir con los siguientes principios. A. Que las empresas distribuidoras traspasen íntegramente a sus suministradores los precios señalados en cada uno de los contratos de acuerdo a la temporalidad que establece la presente ley, sin que aquello le signifique ni un costo ni un ingreso adicional a los ingresos tarificados por el valor agregado de distribución VAT. B. Que los ajustes que se vayan produciendo sean abonados o cargados a los generadores de manera que no signifique una discriminación arbitraria. C. Que los abonos se realicen en proporción a los montos no recaudados. D. Que para aquellas empresas generadoras cuyo contrato hubiere terminado, se incluyan los pagos correspondientes para la total extinción de su saldo no recaudado. Entonces se reemplaza la palabra montos por saldo. ¿Habría acuerdo? Unánime. Pasemos entonces al artículo 3. Artículo 3. Los clientes sometidos a regulación de precios que opten por cambiar el régimen de precios libres a partir de la vigencia de esta ley hasta el término del mecanismo de estabilización deberán participar de este mecanismo de estabilización en igualdad de condiciones con el resto de los clientes regulados a través de una componente específica que se adicionará al peaje de distribución conforme los determine la Comisión Nacional de Energía. Seguimos, porque está aprobado en general. No hay indicación al artículo 3. Ya, ¿está bien de acuerdo? Sí, yo quiero ver bien cómo se incorpora los aportes de las transmisoras y de las distribuidoras. Sigamos el cuarto, quinto y vemos el Cuarto, transitorio. el mecanismo de estabilización de precios se extenderá hasta que se extingan los saldos originados por aplicación del mismo, lo que en ningún caso podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027. Si durante el periodo que medie entre los años 2025-2027 la Comisión Nacional de Energía proyectase que los saldos no recaudados no lograran ser extinguidos en su totalidad, ésta determinará los ajustes al PEC ajustado necesarios para extinguir totalmente los saldos antes del 31 de diciembre de 2027. ¿Puede parar ahí? Mire, yo tengo una duda. Aquí dice, si durante el periodo que medie entre los años 2025 y 2026, o sea, la Comisión de Energía proyectase, ¿qué se entiende por entre los años 2025? Que en esos años proyectasen en cualquiera de los 36 meses o el año 2026, que es el que está entre el 2025 y el 2027. Por la reacción que tiene para que sea preciso. La idea es, veamos si quedó mala reacción, pero la idea es que, como la propuesta es que en los 2 últimos años, son 4 semestres, se cancele la deuda, se termine la deuda, pero como tenemos la incertidumbre de si es en 4 semestres o en 2, porque también puede ser que se alcance a terminar en el siguiente, entonces la comisión se pare al inicio de 2026 y diga, con lo que debo, ¿lo alcanzo a pagar en los 4 semestres que me quedan de aquí a que termine 2027? Si alcanzo, estoy bien y sigo adelante, y si no, tengo que recargar en los precios. El periodo que media entre 2025 y 2027, porque ahí estamos hablando de... El periodo que media entre 2025 y 2027 se puede interpretar que es el 31 de diciembre. Entre el 2025 y el 2027, o se puede interpretar que eso es 2026, porque es el periodo que media entre el 2025 y el 2027. Es entre 1 de enero del 26 y 31 de diciembre del 27, o sea, son los 2 años. Son los 2 años, ok. Si durante el periodo que medie entre el primero
No, es que es al revés. Entre el 31 de diciembre, Sí, digamos, del la 25. Comisión Nacional de Energía proyectase que en el periodo que media entre el 1 de enero O 31 de diciembre, digamos, del 25 y 31 de diciembre del 27. Pero es al revés, porque hay un problema de redacción, que es el siguiente, que es que si usted pone primero la fecha y después la comisión, usted dice si la comisión en ese periodo se da cuenta. Ah, no, Si ok. usted pone primero la comisión y después la fecha, lo que está diciendo es otra cosa, es si la comisión se da cuenta que en ese periodo que es futuro va a ocurrir eso. Eso es lo que estamos tratando. Eso es lo que estamos tratando de Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Se entiende? Entonces debería decir, si la Comisión Nacional de Energía proyectarse que en el periodo que medie entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2027, los saldos no recaudados no lograrán o no lograsen ser extinguidos en su totalidad, esta determinará, etcétera, etcétera. Así es. Señor secretario, ¿entendió el cambio que le hicimos a la redacción? No. Proyectase que entre el que es clave, porque si no, tiene que proyectarlo. Proyectase que lo hace desde antes. Está bien. Que la Comisión Nacional de Energía proyectase que entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2027 los saldos no recaudados seguimos ahí. Eso No lograrán, o no lograrán, debería ser, porque están proyectando para futuro, no lograrán. Ser extinguidos en su totalidad. Está bien. Los saldos no recaudados no lograren ser extinguidos. Ya, este determinará los ajustes al PEC, eso es. ¿Estamos claros? Estamos claros. ¿Habría acuerdo el Ejecutivo con el cambio propuesto? Sí. Porque si no... Estamos de acuerdo. No, lo que pasa es que la redacción... La redacción quedó... La redacción venía... Malena canta el tango, pero... Lo voy a leer para que se podía malinterpretar. entendamos todo lo que estamos hablando. El mecanismo... Voy a leerlo entero. El mecanismo de estabilización de precios se extenderá hasta que se extinga los saldos originados por aplicación del mismo, lo que en ningún caso podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027. Seguido, si la Comisión Nacional de Energía proyectase que entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2027 los saldos no recaudados no lograren ser extinguidos en su totalidad, esta determinará los ajustes al PEC ajustado necesarios para extinguir totalmente los saldos antes del 31 de diciembre de 2027. Está futuro. Está bien. Tengo que ver la conjugación. Ya, pero no importa. Nos vamos a poner exquisitos en eso. Ya, sigamos. Aprobado con ese cambio. Quinto. Quinto, derogarse el decreto 7T de 2019 del Ministerio de Energía, extendiéndose la vigencia del decreto 20T de 2018 del Ministerio de Energía desde su vencimiento original hasta la publicación del decreto de precio de nudo promedio que corresponda a dictar con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. ¿Habría acuerdo con eso? Sí. Perdón. Ya. Tenemos despachados los artículos permanentes. Faltaba la indicación de la senadora Rincón al artículo 4, digamos. Vamos a dar lectura. Decía, sin perjuicio de lo anterior y cualquiera sean los futuros mecanismos de estabilización tarifario, los sucesivos traspasos de precio ocasionados, sea por incremento de tarifas relacionados con el proceso de generación, distribución como de transmisión de suministro, tampoco serán aplicados a los clientes mencionados en el inciso segundo, el numeral primero, artículo primero. Es que estamos hablando lo mismo de arriba aquí, ¿no? No, lo que está diciendo ahí, pero aquí está diciendo que no puede haber aumento tarifario para los que consumen menos de 400 kilowatts. Pero no está claro si era ahora, si era... Pero como rechazamos el artículo anterior... Es que son, sí, está bien, pero son dos cosas distintas. Pero es que hace referencia al anterior. Se está congelando las tarifas casi para pero siempre. uno puede modificar la redacción señalando aquí a qué se refiere. Pero son dos ideas distintas. Además está metiendo distribución y Pero transmisión. sin perjuicio de lo anterior. Está todo mezclado aquí. ¿Ah? Como se acordó, no innovar en los clientes a los cuales se afecta esto, quedaría que esto no se aplicaría a todos. Sometamos la votación, ya. En votación la indicación de la senadora Rincón. Senador Guillén. Perdón, estaba volando abajo. Estoy leyendo otra cosa. Como tengo eso, gracias, eso se anuló y se referencia. Como... Ya se lo controlamos así, porque si la aprobamos no cambiamos. Lo dejamos en contra, ¿entendió qué? Claro, ¿O quiere usted votación nominal? Que yo No, pero tú recién propusiste, pero
interno. Tú siempre pusiste que esto el Ejecutivo no realizara la ley larga. Yo no votamos juntos. También, en la ley de transmisión. El informe de ley para el Sí. estudio de la ley larga. Presidente, sí. Presidente, nos parece que la intención que refleja la indicación de la senadora Rincón es interesante y yo le pediría al Ejecutivo que la pudiera recoger y acoger para la discusión de la ley larga. Con esa constancia quedaría rechazado. Con la constancia de la constancia de la comisión y de la Con la comisión también. abstención de la senadora. Con mi abstención. Sumo abstención, somos del Mauro López. Sigamos. Chica la reforma. Que fue mucho el Mauro. Por suerte, ¿dónde es Mauro? Ya, sigamos. Entonces vienen ahora los artículos transitorios. Están haciendo una pequeña refinación, parece, señor presidente, de los textos. Copy paste. Ya, que el primero... A ver, ¿dónde está el del 6% si ya lo aprobamos, verdad? No. Está pasando todavía. En el artículo sexto. Transitorio va a darlo. El artículo primero. Es el sexto nuevo que explicó. Avancemos, ¿sabes que tenemos hay un problema que los funcionarios tienen que ir? Sí, no funciona. Entonces partamos con el primero, ya. Lo dispuesto en esta ley se aplicará al proceso de determinación de tarifas de distribución inmediatamente siguiente a la publicación de la presente ley. ¿Estamos mal ahí? No es, pero no era el 31 de julio. Habría que ir al último artículo transitorio y explicar el del 6%. Esta parte es la que se está simplificando. Sí, lo que pasa es que habíamos acordado que esto era al 31 de julio. Por tanto, era retroactivo. Y aquí está diciendo que se aplica al próximo proceso. Pero esto es para el bar. Esto es para la Esto tarifa de es para la parte del 20%. Aquí estamos normando solamente el 20%. ¿Y dónde dice que solo se norma el 20%? No dice eso ahí. Sí. No, si es que esto lo están trabajando fuera. ¿Podemos suspender 5 minutos? Lo que pasa es que... Vamos a suspender 5 minutos. Estamos 5 minutos.